Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 306. Evaluación. Tras hablar con los dos alcaldes, Butler Edward no rechazó la oportunidad de Mane de inscribirse. Sin embargo, estableció varias evaluaciones para poner a prueba el valor, la fuerza de voluntad y la lealtad, con el fin de seleccionar a los candidatos finales. El mayordomo Edward, con el nivel más alto de magia, instaló un muro cortafuegos en las plazas de ambas ciudades. Se estipuló que solo aquellos que atravesaran el muro cortafuegos podrían pasar a la siguiente fase de candidatura. Sintiendo el calor abrasador de las llamas, algunos incluso intentaron pasar un palo de madera por el muro cortafuegos, solo para ver cómo esa sección del palo se reducía instantáneamente a cenizas, lo que hizo que todos los presentes jadearan con aire frío. Estaban seguros de que era fuego real, no una ilusión. Inmediatamente, casi la mitad de la gente se asustó y se fue. Originalmente eran humanos corrientes sin grandes ambiciones, sintiendo que el mago estaba demasiado alejado de ellos, y ahora solo se unían a la emoción con un pequeño destello de esperanza de sí. En el corazón. Pero ante este muro de fuego, inmediatamente se echaron atrás. Donde había quienes se retiraban, naturalmente había quienes se atrevían a intentarlo. En la ciudad de Bree, el capitán de la milicia, que originalmente había custodiado las puertas de la ciudad contra los demonios cadáveres, fue el primero en entrar en el muro cortafuegos, causando revuelo entre la multitud. Sin embargo, el fuego era feroz, y detrás del muro cortafuegos había otra sala, por lo que los demás no podían ver lo que ocurría tras el muro cortafuegos, ni sabían cómo estaba el capitán de la milicia, envuelto en las llamas. Pero con eso, otros valientes también empezaron a intentarlo. Varios milicianos que también se habían enfrentado a demonios cadáveres antes, apretaron los dientes, cerraron los ojos y se lanzaron directamente contra el muro cortafuegos, desapareciendo de la vista. Algunas personas ingeniosas, al no oír ningún grito, tuvieron un pensamiento inmediato. Decidieron que las llamas debían ser una ilusión, así que caminaron despacio hacia el muro de fuego con una expresión que transmitía que habían visto a través de ella, bajo la mirada de todos. Pero al acercarse al muro cortafuegos y sentir cómo su piel se calentaba cada vez más, volvió a dudar. ¿Podría ser real este fuego? No, eso no es correcto, debe ser falso, este sentimiento también debe ser falso, solo está pensado para asustar a la gente. Así que, la persona inteligente, como si se autohipnotizara, se lanzó hacia las llamas con una valentía forzada. Pero al segundo siguiente, una llama salió disparada, chamuscando directamente un mechón de su pelo. Sintiendo el dolor punzante en el cuero cabelludo y el olor a pelo quemado, frenó de golpe, cayendo hacia atrás aterrorizado, arrastrándose desesperadamente por el suelo como si viera una bestia feroz. Esta escena divertía directamente a los espectadores, pero también disuadía a mucha más gente. Al fin y al cabo, esto podía ser un asunto potencialmente mortal si no se tenía cuidado, ya que ni siquiera el alcalde había garantizado que el muro cortafuegos no quemaría a la gente viva. Detrás del muro cortafuegos, el alcalde Graeme estaba con Butler Edward, y a su lado había varias personas que habían logrado atravesar el muro cortafuegos, pero cuyos rostros aún mostraban un miedo persistente. El alcalde Graeme, al ver esta escena, preguntó curioso a Edward. Señor Edward, ¿hay algún propósito específico para este muro cortafuegos que ha puesto? ¿Por qué los que pasan están ilesos?
Pero el pelo de ese tipo fue quemado directamente. Las pocas personas cercanas también aguzaron sus oídos, escuchando atentamente una explicación. Los labios de Edward se curvaron en una sonrisa, y dijo con un tono ligeramente arrogante: esta es una versión mejorada del encantamiento de llama, que me enseñó Lord Silas, y puede usarse para poner a prueba el valor. Si uno tiene el valor suficiente y se lanza rápidamente contra el muro cortafuegos, aunque sienta el calor de las llamas, no le causará daño. Pero si alguien carece de valor, duda, será como esa persona ahora mismo, y no será diferente de las llamas reales, sintiendo el intenso dolor de la quemadura. Graeme escuchó esto y expresó inmediatamente cierta preocupación. ¿Esto causará daño? Edward negó con la cabeza, diciendo con confianza: no hay de qué preocuparse, esto es solo temporal. Una vez que salgan del muro cortafuegos, el dolor desaparecerá rápidamente y no causará quemaduras graves, como mucho solo quemará el vello corporal. Graeme se sintió inmediatamente aliviado y, al mismo tiempo, se volvió aún más curioso y envidioso de esa magia. Realmente era digno de ser el mayordomo personal del señor. Aunque eran alcaldes, con poder sobre una ciudad, en comparación con ellos, el mayordomo Eduardo tenía una relación más cercana con el lord. Aunque tenían que visitar el castillo periódicamente, él siempre se había quedado al lado del señor, pudiendo consultarle sobre magia en cualquier momento, e incluso el señor le enseñaba magia avanzada. Percibiendo la envidia del alcalde a su lado, Edward dijo: alcalde Graeme, si tiene curiosidad por esta magia, se la enseñaré después de esta evaluación. Los ojos del alcalde Graeme se iluminaron de inmediato. ¿Es posible esto? Por supuesto que sí, dijo Edward generosamente, esta es magia originalmente enseñada por Lord Silas, todos tienen derecho a aprender, y además, el Lord dijo que la magia solo puede progresar mediante intercambio y discusión mutuos, así que consideremos este aprendizaje y discusión mutuos. Al oír esto, Graeme sintió inmediatamente una sensación de vergüenza y admiración por Edward. Realmente era digno de ser alguien de confianza del señor. Su conciencia ideológica era realmente alta. Cabe saber que cuando oyó por primera vez que el señor quería formar 500 magos, su primera reacción fue que su estatus de mago parecía perder valor. Después de todo, con tantos magos, él, el único señor mago de la ciudad de Bree, no parecería tan deslumbrante. Sin embargo, esta orden venía del señor, así que aunque en el fondo no estaba algo dispuesto, la cumplió con diligencia e intentó conseguir más plazas de mago. Al fin y al cabo, dado que la ventaja de su estatus de mago estaba a punto de desaparecer, bien podía aspirar a más plazas de mago para Bree City, para que su bando tuviera una ventaja numérica y vencerá con éxito a su viejo rival, Luke, en una ronda. Pensando esto, el alcalde Graeme miró con anticipación a los ciudadanos al otro lado del muro cortafuegos. Esperaba que más personas aprobaran la evaluación, lo que les permitiría ocupar más plazas de mago. Para entonces, incluso podría transformar la ciudad Bree en una ciudad de magos. Fuera del muro cortafuegos, entre decenas de miles de ciudadanos, siempre faltarían personas valientes. La mayoría eran milicianos, junto con algunos jóvenes y algunas mujeres, todos apretando los dientes y lanzando contra el muro cortafuegos. Algunas personas lograron atravesar el muro cortafuegos, completando la primera fase de la evaluación. Pero también hubo algunos que, al entrar en las llamas, desarrollaron miedo, y el intenso dolor ardiente los invadió al instante, haciéndoles gritar de agonía, saliendo corriendo de forma desesperada y patética, sin lograrlo. Aunque no había marcas de quemaduras en sus cuerpos tras salir, el dolor de ser quemados seguía presente en su memoria, haciéndoles perder el valor para intentarlo de nuevo. Y esta situación también asustó a mucha gente. La mayoría de los que se lanzaron valientemente al muro cortafuegos eran jóvenes. Las personas mayores habían perdido su entusiasmo y estaban contentas con el statu quo. Al fin y al cabo, no todo el mundo podía ser como el alcalde Graeme, que aún poseía una vitalidad igual que la de los jóvenes. Por supuesto, no todas las personas mayores son así. Por ejemplo, Buttercup, el dueño de la posada, mostró directamente el valor de un viejo caballo de guerra con una ambición de 1000 millas, caminando sin miedo contra el muro cortafuegos y pasando con soltura al otro lado, incluso saludando alegremente al alcalde Graeme. La prueba del muro cortafuegos duró un día. Cuando terminó, más de 1000 personas habían logrado atravesar el muro cortafuegos, con una tasa de eliminación superior al 90%. El segundo día, estas más de 1000 personas volvieron a someterse a la segunda evaluación. Comentario 0 comentario. Votar 2 restantes capítulo 307.
La ronda final de evaluación. Esta segunda evaluación puso a prueba la fuerza de voluntad. Edward condujo a las más de 1000 personas que aprobaron la primera evaluación a una sala vacía. Bajo las miradas confusas y nerviosas de todos, sacó una botella de poción morada oscura y la estrelló directamente contra el suelo. La botella se rompió y el líquido dentro, bajo el efecto de un hechizo, se elevó hasta convertirse en una niebla púrpura, llenando rápidamente toda la habitación. Todos quedaron sorprendidos y envueltos en la niebla púrpura, inhalando inevitablemente el vapor púrpura. Algunos reaccionaron rápido, cubriéndose la boca y la nariz, pero aunque la niebla morada no entraba por la boca y la nariz, se filtraba por la piel expuesta. Todo el personal evaluado en la sala cayó rápidamente en ilusiones y olvidaron que estaban siendo sometidos a una evaluación. Todos sentían como si estuvieran inmersos, habiendo llegado a un castillo y entrado en un gran caldero para una transformación en mago. La poción abrasadora, de color rojo sangre, como lava, hizo que todos sintieran un dolor insoportable, como si sus cuerpos se derritieran, y la poción caliente se les clavara en el cuerpo, quemando sus órganos internos. Tal dolor hizo gritar a innumerables personas, aunque Lord Silas había dicho que mientras perseveraran, podrían transformarse en magos. Pero aún así, muchas personas no podían soportar ese dolor, luchando por escapar del caldero o simplemente cayendo en coma. Al segundo siguiente, quienes no perseveraron recuperaban su conciencia. Solo entonces se dieron cuenta de que seguían en la sala para la evaluación, y la sensación increíblemente dolorosa desapareció al instante, como un sueño muy real. La evaluación falló, podéis marcharos. La voz calmada y clara de Edward llegó a quienes aún no se habían recuperado de la ilusión. Independientemente de su negativa o pensamiento, quienes suspendían la evaluación solo podían salir de la sala con la cabeza baja. Durante un tiempo, el número de personas en la sala fue disminuyendo cada vez más, y solo una pequeña parte seguía luchando por la ilusión. El mayordomo Edward y el alcalde Graeme también estaban en la sala, pero habían usado hechizos protectores con antelación, así que no se vieron afectados por la poción. El alcalde Graeme miró a esas personas con expresiones de dolor, sumido en ilusiones, y preguntó con curiosidad: «Señor Edward, ¿qué poción acaba de usar? ¿Te lo dio Lord Silas?» Edward negó con la cabeza, con un tono algo satisfecho: «Esta es una poción confusa que he hecho yo mismo». Por supuesto, Lord Silas también me dio mucha orientación. Fue preparado especialmente para esta evaluación, permitiendo que la gente experimentara de primera mano el proceso que atravesamos cuando nos convertimos en Wizards. El alcalde Graeme respiró hondo de inmediato, incapaz de evitar sentir simpatía por estas personas durante unos segundos. El dolor de transformarse en mago aún le hacía estremecerse al recordarlo, e incluso le faltaba el valor para intentarlo una segunda vez. Y estas personas que estaban siendo evaluadas iban a experimentar este dolor de primera mano. ¿No es eso demasiado cruel? ¿No tienes miedo de dejar trauma psicológico a estos empleados evaluados? Como si supiera lo que pensaba el alcalde Graeme, Edward explicó de nuevo: «No te preocupes por ellos, la confusa poción no les dejará efectos secundarios. Cuando despierten, serán como si hubieran soñado, y rápidamente olvidarán, sin recordar el dolor en absoluto». Al oír esto, el alcalde Graeme también suspiró aliviado. Finalmente, tras el efecto de la confusa poción, solo 240 personas aprobaron con éxito la evaluación. Al recibir este resultado, el alcalde Graeme claramente no quedó satisfecho. Esta fue solo la segunda ronda de evaluación, y solo quedaban 240 personas. Tras la tercera ronda de eliminación, ¿cuántas personas quedarían? Quería aumentar el número de plazas para el personal de su ciudad, pero la persona encargada de la proyección era Butler Edward, así que no podía mostrar favoritismo. Edward, ignorando los pensamientos del alcalde Graeme, comenzó inmediatamente la tercera ronda de evaluación. Igual que todos los que aprobaron las dos primeras rondas de evaluación esperaban nerviosos cuál sería la tercera ronda, Edward no les hizo pasar por más pruebas. En su lugar, sacó un trompo de cristal y pasó lentamente junto al personal de evaluación en la primera fila. Justo cuando todos, incluido el alcalde Graeme, estaban desconcertados, Edward se detuvo frente a un hombre en la primera fila. Miró el trompo ligeramente brillante en su mano y anunció sin expresión: «Tú, eliminado». La persona eliminada se sobresaltó, luego mostró su falta de voluntad, queriendo decir algo, pero temiendo el estatus de Edward, no se atrevió a discutir y solo pudo salir de la fila con la cabeza baja, dirigiéndose hacia la puerta. Sin embargo, el alcalde Graeme se puso nervioso. Cada persona de Bree City eliminada significaba que Oxmeade se beneficiaba.
Rápidamente agarró a Edward. Señor Edward, deme una pista. ¿Qué es exactamente esta tercera ronda de evaluación? Él no hizo nada, entonces ¿por qué eliminan a Al? Es un buen joven en nuestra ciudad de Bree y normalmente es muy excelente. El joven eliminado, que había caminado hacia la puerta, escuchó las palabras del alcalde, se detuvo y se giró, también queriendo una explicación. Edward miró al alcalde Graham, luego recorrió con la mirada a todos los presentes, explicando con calma. Esta tercera ronda de evaluación pone a prueba la lealtad. Sostuvo la trompa de cristal en la mano. Este es un espejo de adivinación hecho por Lord Silas, capaz de discernir los corazones de las personas. Solo aquellos más leales a Lord Silas pueden pasar la tercera ronda y obtener un puesto para convertirse en mago. Al oír las palabras de Edward, todos se movieron, mirando la trompa de cristal, sus pensamientos variaban. El alcalde Graham tampoco tenía objeciones ahora. De lo contrario, ¿no estarían eligiendo a personas desleales para convertirse en magos? Y la persona eliminada en la puerta ahora parecía culpable, ya no se atrevía a desobedecer, y bajó la cabeza rápidamente y huyó. Los corazones de las personas varían. Ni siquiera los súbditos de Lord Silas son todos leales y devotos. Como mucho, son personas corrientes que quieren aferrarse a la protección de los fuertes. Si algún día Weathertop enfrentara una crisis insuperable, estas personas no tendrían la determinación de luchar hasta la muerte, sino que se dispersarían como monos cuando cae un árbol. Y esas personas representaban en realidad una proporción significativa. Pero no se puede decir que estuvieran equivocados, al fin y al cabo, esta es la filosofía de supervivencia de muchas personas comunes. Así que, incluso cuando Edward usó el espejo especial de adivinación de Lord Silas para detectar que la persona era desleal, no se detuvo a pensar en ello. Tras explicar, Edward siguió usando el espejo de adivinación para evaluar a cada persona. Cada persona evaluada miraba el espejo de adivinación nerviosa e incómoda, temerosa de ser desleal en su corazón y ser eliminada. Incluso las personas más leales se sentían algo inseguras, preocupadas de que su lealtad no fuera suficiente. Y Edward era como una máquina de eliminación sin emociones. Cuando el espejo de adivinación en su mano se iluminó, eliminó sin piedad a una persona. El brillo del espejo de adivinación de cada persona era diferente. Algunas eran más brillantes, otras simplemente brillaban débilmente, apenas perceptibles si no se observaban con atención. Todo esto dependía de su lealtad al señor Silas. Cuanto menos leales eran, más brillante era el resplandor. Pero por muy tenue que fuera el resplandor del espejo de adivinación, mientras brillara, Edward los eliminaba sin dudarlo. Como mayordomo más leal de Lord Silas, no permitiría que nadie con siquiera un atisbo de deslealtad recibiera la gracia de su señor. Y al ver cómo el número de personas disminuía, el rostro del alcalde Graham también se llenó de preocupación. Edward siguió detectando. Cuando se presentó ante un hombre de mediana edad, el espejo de adivinación se volvió de repente muy brillante, giró automáticamente y emitió un chillido penetrante. Al ver esto, los ojos calmados de Edward se volvieron instantáneamente fríos, revelando un filo afilado. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 308. Número de magos. Los demás también miraron sorprendidos y curiosos, preguntándose por qué hacía ruido el espejo de adivinación. Cuando el hombre de mediana edad vio esto, su rostro cambió inmediatamente y huyó hacia la puerta sin decir palabra. Pero antes de que pudiera escapar unos pasos, Eduardo lo congeló directamente con un Petrificus Totalus. Mientras el hombre permanecía rígido, con el rostro lleno de terror, Edward resopló fríamente, luego se volvió hacia el alcalde Graham y dijo: «Esta persona guarda malas intenciones y es muy sospechosa. Te lo dejo a ti, alcalde Graham, para interrogarlo». Vale. El alcalde Graham también se sorprendió por la escena, pero asintió rápidamente. También había notado que para los eliminados antes, aunque fueran desleales, el espejo de adivinación solo emitía un resplandor tenue. Sin embargo, esta persona no solo hizo que el espejo de adivinación brillara deslumbrantemente, sino que también le hizo emitir gritos frenéticos de advertencia. Esto indicaba que no solo era desleal, sino que estaba lleno de malicia, tanto que el propio espejo de adivinación reaccionó violentamente. La aparición de una persona tan malévola en la ciudad de Bree, y su éxito al superar las 2 primeras rondas de evaluación, fue claramente inusual. Como alcalde de Bree City, Graham tenía naturalmente el deber de asumir la responsabilidad.
Así que dejó temporalmente de observar la evaluación, sacó su varita, la agitó para conjurar cadenas que ataban al hombre y luego lo hizo levitar fuera de la sala para entregarlo a la milicia para detención y luego interrogatorio. Cuando terminó de manejar el asunto y regresó al lugar de la evaluación acababa de concluir. Entre las personas que quedaban, nadie más hizo que el espejo de adivinación diera advertencias frenéticas como antes. Pero al ver el número menguante de candidatos exitosos, el alcalde Graham se sintió aún más deprimido. Porque, de las 240 personas originales, solo quedaban 122 tras la tercera ronda de eliminación, casi la mitad había sido eliminada. Para las 500 plazas de mago, Bree City ahora representaba solo 122, lo que era una disparidad demasiado grande. Solo podía esperar que el número de personas en Oxmeade no fuera demasiado diferente al de Bree, de lo contrario no sabría cómo enfrentarse a Lord Silas. Tras completar las 3 rondas de evaluación, Edward rechazó la invitación del alcalde Graham y fue a Oxmeade a través de la chimenea para realizar las mismas 3 rondas de evaluación allí. En cuanto a las 122 personas que aprobaron todas las evaluaciones, se les informó que habían conseguido una plaza de mago y que se dirigirían al castillo el día elegido para adquirir habilidades mágicas. Entre estas personas, una gran parte eran milicianos, así como ancianos como Barleyman Buttercup, y más de una docena de mujeres y niñas jóvenes. Especialmente esas 12 o así mujeres, que eran especialmente llamativas. En la Tierra Media, especialmente en la sociedad humana, el estatus de la mujer no era alto. Dependían de los hombres para su existencia, muy parecido a la época medieval. Y estas mujeres, que lograron destacar entre decenas de miles de personas en Bree City y formar parte de los 122 finalistas, fueron suficientes para que muchos las miraran con un respeto renovado. El alcalde Graham incluso trató a estos candidatos exitosos con igual respeto tanto en tono como en actitud. Al fin y al cabo, aunque estas personas eran corrientes en ese momento, pronto todos se convertirían en magos, un honor suficiente para imponerse respeto. Edward también organizó 3 ensayos en Oxmeade para seleccionar candidatos a mago. Quizá porque se encontraba al pie de Topo del Viento, cerca del castillo y del propio Lord Silas, donde los residentes podían presenciar con más frecuencia las maravillas de la magia. En comparación con la gente de la ciudad de Bree, los habitantes de Oxmeade anhelaban la magia aún más profundamente. Por lo tanto, el número de participantes en las evaluaciones fue mucho mayor y más entusiasta. En la primera ronda del juicio contra el muro cortafuegos, casi 3.000 personas aprobaron con éxito, la cifra fue casi el doble que la de Bree City. En la segunda ronda, la prueba de fuerza de voluntad, más de 500 personas aprobaron con éxito. Y en la tercera ronda, la prueba de lealtad, pasaron 287 personas. El alcalde Luke ya conocía el número de candidatos exitosos de la ciudad de Bree. Ahora que su propia ciudad tenía más del doble que Bree, y que su hija estaba entre ellos, estalló en carcajadas. El número total de espacios de mago en ambas ciudades era ahora 409, aún por debajo del objetivo 500 por 91. Sin embargo, no hay que olvidar que bajo el mando de Lord Silas, además de estas 2 ciudades, también existían los hombres salvajes de Isengard. Siguiendo las instrucciones de Lord Silas, Edward fue de nuevo, esta vez a Isengard a través de la chimenea, para realizar las mismas 3 rondas de evaluación para los hombres salvajes. Finalmente, 131 hombres salvajes aprobaron la evaluación. Así, el número total alcanzó 540, superando ya la cuota previamente estipulada. Eduardo regresó al castillo y informó de esto a Lord Silas. A Silas no le importaba en absoluto el exceso. Estaba extremadamente satisfecho con el trabajo de Edward. Tras 3 rondas de rigurosa selección, los candidatos restantes eran todos élite, con coraje, fuerza de voluntad y, lo más importante, lealtad inquebrantable hacia él. Tales élites, tras la transformación, se convertirían todas en magos leales a él. Así que Silas simplemente agitó la mano, reunió a todos los que habían pasado las 3 rondas de evaluación, los llevó al castillo de Hogwarts y comenzó a realizar el ritual de fusión de linaje para transformarlos en magos. En cuanto al problema de exceder el número y la escasez de sangre de dragón, Silas afirmó que aún quedaba sangre de dragón de escarcha sin usar, y que, si era necesario, podía ir a la granja de dragones para extraer sangre fresca de los dragones allí, y después alimentarlos con pociones para reponer sangre y recuperarse. Además de la sangre de dragón, Silas también consideró usar otras partes del dragón como sustitutos, como carne de dragón.
Aunque el poder mágico que contenía no era tan puro ni potente como la sangre de dragón, la diferencia podía compensarse en cantidad. Después de todo, tenía tantos cadáveres de dragones que nunca podría agotarlos todos. Cuando los más de 500 elegidos se reunieron en el castillo de Hogwarts, Silas se hizo cargo personalmente de los hombres, mientras que las mujeres fueron confiadas a Arwen. Siguiendo el principio de las damas primero, Silas hizo que Arwen condujera a las mujeres hacia la piscina para que se fusionaran con sangre de dragón. Las mujeres de Bree City, Hogsmeade y los hombres salvajes que aprobaron las evaluaciones sumaban casi 100. Frente a la hermosa y amable dama del castillo, ninguna de las mujeres podía sentir celos ni miedo. Arwen era como una diosa amable y serena, tratando a todos por igual, sin pasar por alto a nadie, irradiando un aura suave que calmaba incluso los corazones más ansiosos. Bajo su guía, las mujeres se deshicieron lentamente de la vacilación, se quitaron las prendas y, una a una, entraron en el charco de sangre hirviendo y agitado. Aunque antes habían experimentado el dolor a través de las ilusiones de las evaluaciones anteriores, sumergirse de verdad ahora en la poción roja sangre y magmática era un tormento indescriptible, la agonía de los tendones arrancados y la médula extraída, la sensación de que su propia sangre se quemara y reemplazara. Pero incluso bajo tal sufrimiento, estas mujeres apretaron los dientes y resistieron, negándose a rendirse aunque la muerte las esperara. Casi todos habían enfrentado dificultades y opresión toda su vida. Sus espíritus se templaban como el acero. Su determinación superaba a la de muchos hombres. Para ellos, esto no era solo un ritual, era un renacer. Si tenían éxito, ya no serían impotentes ni menospreciados. Se elevarían por encima de su sufrimiento y dominarían el poder de la magia misma. Arwen estaba junto a la piscina de brujería, observando su lucha, y su corazón se llenaba de compasión. Una luz suave y plateada, como la luz de las estrellas sobre aguas quietas, comenzó a fluir desde su cuerpo mientras susurraba una antigua oración élfica. Que los Valar te bendigan, y quita tu dolor. Bañadas por la luz suave, los rostros de las mujeres se fueron suavizando poco a poco. El dolor insoportable se atenuó, y sus expresiones se suavizaron en un sueño pacífico, como si estuvieran envueltos en un sueño divino. Pronto, cada mujer quedó envuelta en un capullo de sangre, suspendida entre la muerte y el renacimiento. El salón quedó en silencio, el único sonido era el leve burbujeo del charco carmesí. Arwen esperó pacientemente, su mirada tranquila sin vacilar. No había rastro de prisa ni preocupación, solo una fe tranquila, su presencia tan suave como la luz de la luna sobre la nieve. Finalmente, uno a uno, los capullos de sangre comenzaron a temblar. Grietas se extendieron por sus superficies y, entonces, como mariposas que rompen las crisálidas, las mujeres emergieron. Sus ojos brillaban con un nuevo resplandor, su piel radiante, sus movimientos gráciles y seguros. Habían renacido, ya no eran simples mortales, sino verdaderas brujas. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 309. 500 magos. Tras completar su transformación de las mujeres, las brujas recién renacidas se adaptaron gradualmente a sus cambios físicos bajo la paciente guía de Arwen. Arwen también se preparó para instruir personalmente a estas nuevas brujas, enseñándoles a sentir y controlar la magia. Mientras tanto, Silas supervisaba la transformación de los hombres, guiándolos uno a uno hacia la piscina de sangre para fusionarse con la sangre de dragón y despertar sus habilidades mágicas. Sin embargo, debido a que el número de candidatos superaba la cuota original y la sangre de dragón existente era insuficiente para completar todas las transformaciones, Silas seleccionó específicamente a los 100 individuos más destacados y leales para que fueran los primeros, mientras instruía al resto para que esperaran. Después de que el primer grupo absorbiera con éxito el poder de la sangre de dragón y completara su fusión de linaje, Silas comenzó a preparar un nuevo lote de poción de fusión de linaje en una piscina de caldero agrandada, suficiente para transformar a los candidatos restantes. Como no quedaba sangre de dragón normal en el almacén, Silas decidió usar la sangre de un dragón de hielo en su lugar. El dragón de escarcha era una criatura antigua y poderosa, y se decía que la energía mágica en su sangre era miles de veces más fuerte que la de un dragón común. Mientras que un solo barril de sangre de dragón normal solo podía transformar a una persona, un barril de sangre de dragón de escarcha era lo suficientemente potente como para transformar a 10. El cuerpo del dragón de escarcha debía sido inmenso, y Silas había recogido cientos de barriles de su sangre durante la batalla. Sacó 10 barriles y los vertió en la enorme piscina.
A diferencia de la anterior poción de fusión de linaje que brillaba en rojo y revolvía como lava fundida, esta nueva mezcla se transformó en un tono glacial azul hielo, liberando oleadas de frío helador. La temperatura de toda la habitación cayó en picado al instante, el aire cubriéndose de escarcha hasta que pareció que el propio invierno había descendido sobre el castillo. Al mirar la piscina helada y brillante, que emitía vapor frío pero no se congelaba por completo, muchos de los hombres no pudieron evitar estremecerse. Sospechaban que en cuanto entraran, se convertirían en estatuas congeladas. Al frente iba Brock, el jefe, que respiró hondo y, sin dudarlo, saltó directamente a la piscina. En cuanto entró, su cuerpo se tensó. Su conciencia se ralentizó y sus pensamientos parecieron congelarse. Un frío que atravesaba el alma lo envolvía, despojando la sensación hasta que incluso gritar se volvía imposible. Sin embargo, Brock no cedió. Su valor inspiró a los demás, y uno a uno, los hombres elegidos por su valentía, fuerza de voluntad y lealtad le siguieron, sumergiéndose en las heladas profundidades. Pronto, toda la piscina se llenó de hombres atrapados en un silencioso sufrimiento. La sangre helada de dragón invadió sus cuerpos, congelando sus vasos sanguíneos, corazones y huesos, e incluso ralentizando su actividad cerebral. Sin embargo, el dolor era agudo e inconfundible, como incontables cuchillas de hielo cortando carne, o miles de agujas heladas clavándose profundamente en su médula. El tormento no era menor, y quizás incluso mayor, que el de quienes se habían fusionado con sangre de dragón común. Pero las recompensas fueron igualmente inmensas. El primer grupo había absorbido la sangre de un dragón. Este grupo estaba absorbiendo la sangre de un dragón de hielo, su magia sería mucho más fuerte. Con el paso del tiempo, la sangre de dragón en la piscina fue completamente absorbida. Uno tras otro, los hombres rompieron sus caparazones helados, respirando con dificultad al salir. Sus cuerpos habían cambiado, más fuertes, delgados, resistentes, y en sus ojos ahora brillaban tenues trazos de luz azul helada. Un frío fino irradiaba de su piel. Todos miraron su propia transformación con asombro. Brock, cuya aptitud era la más alta entre ellos, levantó la mano con curiosidad y rozó con la yema de un dedo la superficie de la piscina. Al instante, una fina capa de hielo se extendió por el agua. Al ver esto, los ojos de Silas brillaron con leve sorpresa. Este hombre realmente superaba las expectativas, acababa de adquirir magia, pero ya era capaz de canalizarla y manifestarla instintivamente. Ese talento era raro. Cuando las 540 personas completaron sus transformaciones, Silas agitó la mano, limpiando los restos y el líquido de la piscina con una ráfaga de magia, y condujo a los nuevos magos al gran salón de banquetes. Sin embargo, al contemplar a la multitud reunida, surgió otro problema. Tendría que fabricar varitas para todos ellos, y hacerlo solo era imposible. Una varita no era solo un foco mágico. Era el arma personal de un mago, un conducto para el poder de su alma. Sin una varita adecuada, ni siquiera un mago talentoso podría lanzar hechizos de forma eficiente, o incluso hacerlo. Y quien dominara el arte de fabricar varitas poseería un poder inmenso, pues controlaría la fuente de la fuerza de cada mago. Naturalmente, Silas no podía confiar tal responsabilidad a cualquiera. Tendría que elegir con cuidado, alguien con talento, lealtad inquebrantable y sin ambición que traicionar. Tal persona estaría obligada por múltiples juramentos mágicos y contratos para garantizar la obediencia absoluta. Con eso en mente, Silas observó a los cientos de magos recién transformados ante él. Luego habló con claridad, su voz resonando por el salón. Elegiré a uno de vosotros para aprender el arte de fabricar varitas. Sus palabras conmovieron al instante todos los corazones del salón. Después de todo, todos habían visto las varitas empuñadas por el Lord, por el mayordomo Edward y por los dos alcaldes. Sabían que esos instrumentos delgados y elegantes eran las claves del poder que ahora todos buscaban dominar. Todos entendían que, con tantos de ellos, era imposible que Lord Silas fabricara varitas para cada persona individualmente. Sin embargo, si uno de ellos pudiera aprender el arte de fabricar varitas, esa persona no solo poseería una varita personal, sino que también ganaría un gran favor del Señor y obtendría el privilegio de crear varitas para otros. Así que todos miraron a Silas con esperanza y anticipación, ansiosos por su reconocimiento. Pero Silas no eligió a nadie de inmediato. La fabricación de varitas requería un talento especial, un sentido de la magia y la armonía entre materiales, algo que solo podía revelarse mediante la práctica. Levantando la mano, Silas conjuró un montón ordenado de maderas pulidas y herramientas para hacer varitas ante la multitud.
Luego, con autoridad tranquila, comenzó a enseñarles las técnicas más básicas del oficio. Por supuesto, solo demostró las partes más simples y superficiales, tallando, lijando y equilibrando el eje de la varita, mientras se guardaba los verdaderos secretos fundamentales de la tradición de varitas. Incluso en el mundo mágico, incontables personas conocían los materiales de las varitas: tejo, roble, fibra de corazón de dragón, pelo de unicornio, pero no podían fabricar ni siquiera la varita más simple que pudiera canalizar magia, y mucho menos una que rivalizara con el trabajo de maestros fabricantes de varitas como Ollivander. Tras la breve demostración de Silas, todos comenzaron a tallar con entusiasmo, cada uno desesperado por impresionar y ganarse el favor del señor. Incluso el mayordomo Edward, con el permiso de Silas, se unió a la competición, seleccionando cuidadosamente un trozo de caoba y comenzando a tallar con silenciosa concentración. Pero no todo el mundo tenía el toque para la artesanía delicada. Algunos eran torpes, con las manos temblorosas. Otros ni siquiera podían mantener la forma de la madera. Poco después, Silas se encontró rodeado por una colección de palos irregulares y deformes, objetos que apenas podían llamarse varitas. Suspiró suavemente y negó con la cabeza. Para su ojo experimentado, la mayoría de estos intentos eran desesperanzados, madera podrida que no puede ser tallada. Quienes se dieron cuenta de sus propias carencias pronto dejaron sus herramientas, con el rostro sonrojado por la vergüenza, retirándose silenciosamente del concurso. Sin embargo, cuando Silas examinó el trabajo de Edward, este asintió con aprobación. Aunque la artesanía de Edward no era excepcional, era sólida. Su varita estaba equilibrada y bien formada, suficiente para un aprendiz. Merecía la pena vigilarlo. Pero entonces la mirada de Silas se detuvo en una figura en particular, un joven con el pelo rojo despeinado y pecas, sentado tranquilamente al final de la fila. El cuchillo de trinchar en su mano se movía con confianza firme, guiado por el instinto más que por la vacilación. Poco a poco, el bloque rugoso de madera se transformó en una forma de varita esbelta y elegante. Las curvas eran suaves, la veta alineada y las proporciones naturalmente armoniosas, como si la varita misma quisiera nacer de sus manos. Silas se acercó, intrigado. Recogió la varita casi terminada y la examinó detenidamente, su expresión suavizándose en una expresión de genuina admiración. Luego miró al joven y preguntó con una leve sonrisa: ¿Cómo te llamas? El joven pelirrojo se quedó paralizado un momento, luego se enderezó nervioso y tartamudeó. Bill, me llamo Bill, mi señor. Muy bien, Bill. No estés nervioso, dijo Silas con calidez, con un tono tranquilizador. Eres muy hábil tallando madera. Dime, ¿eres carpintero? Los ojos de Bill se iluminaron, nerviosos y emocionados a la vez, mientras negaba con la cabeza. Mi señor, no soy carpintero. Soy miliciano de Oxmeade, pero mi padre era carpintero. Aprendí a tallar madera con él cuando era joven, así que estoy bastante familiarizado con el trabajo con la madera. Silas asintió, aún girando la varita en su mano, con un tono lleno de aprobación. Tu artesanía es fina, precisa, equilibrada y paciente. Más importante aún, siento que tienes una sensibilidad natural para la fabricación de varitas. ¿Te gustaría aprender este oficio conmigo? Bill se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par mientras la incredulidad y la alegría chocaban. Yo sí. Estoy dispuesto, mi señor. Dijo con entusiasmo, asintiendo con tanta fuerza que casi hizo reír a los demás. A su alrededor, murmullos se extendían entre los nuevos magos, envidia, admiración y emoción a la vez. Silas sonrió levemente, satisfecho con la sinceridad de Bill. Muy bien, dijo. Desde hoy, permanecerás aquí en el castillo y estudiarás fabricación de varitas bajo mi guía. Cuando tengas éxito fabricando tu propia varita, tu aprendizaje estará completo. Después de eso, serás responsable de fabricar varitas para todos los demás. ¿Puedes hacerlo? La voz de Bill tembló ligeramente, pero su respuesta fue firme. Sí, mi señor. Yo sí. Lee los capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 8 comentario. Votar 2 restantes capítulo 310. Aprendiz de magia. Los demás, aunque envidiosos de Bill, pronto se pusieron ansiosos e impacientes. Lord Silas había dicho que sus varitas serían fabricadas por Bill en el futuro, así que lo único que podían hacer ahora era esperar que aprendiera rápido y fabricara varitas para ellos lo antes posible. Después, bajo la amable testigo de Arwen, Silas y Bill firmaron un contrato mágico.
Desde ese momento, Bill se convirtió en el fabricante designado de varitas de Hogwarts, responsable de producir varitas para Silas y el creciente número de magos bajo su mando. Se podría decir que Bill se había convertido en el artesano personal de armas de Silas. Con el tiempo, Silas incluso empezó a considerar una nueva idea: establecer el primer y único taller de varitas en la Tierra Media, un lugar que algún día rivalizaría con el de Ollivander en el mundo mágico. Bill se quedó en el castillo, dedicándose a estudiar la fabricación de varitas bajo la guía directa de Silas. En cuanto a los otros magos recién transformados, Silas les concedió permiso para permanecer dentro del castillo también. Aunque aún no tenían varitas personales, podían estudiar teoría mágica y prepararse para futuras prácticas. Para ello, Silas abrió un gran aula y colgó un retrato suyo sobre la pizarra. A través del retrato, podía dar clases y observar la clase incluso mientras estaba ocupado en otros lugares. También replicó decenas de libros de primer curso de Hogwarts, llenando la sala de libros sobre hechizos, encantamientos, transformaciones y teoría mágica. Los nuevos magos devoraban con ansias cada pedacito de conocimiento que podían. Incluso sin varitas, estaban llenos de entusiasmo, practicando gestos e invocaciones una y otra vez. Para mantener el ánimo alto, Silas colocó una sola varita sobre el atril, una varita común que cualquiera podía tomar prestada para probar su progreso. Cada día, se formaban largas colas frente a ese podio. A cada persona se le daba una oportunidad para realizar un hechizo, con éxito o fracaso, sin segundas oportunidades. Algunos, al lanzar incluso un simple hechizo lumos, estallaban en emoción y alegría. La primera luz que brilló en la punta de su varita les pareció un milagro divino. Los que suspendían solo podían suspirar, dejar la varita a regañadientes y seguir estudiando, esperando su próxima oportunidad. Entre ellos, varios mostraron una sensibilidad mágica excepcional, especialmente Brock, el jefe. Incluso sin varita, lograba manifestar rastros de magia solo con pura fuerza de voluntad. Congelar agua hasta convertirla en hielo fino, o exhalar una niebla fría por la boca. Aunque los efectos fueron menores, bastaron para provocar asombro y envidia en otros. Mientras instruía a Bill en la fabricación de varitas, Silas también fabricó una varita personal para Brock. Después de todo, ambos alcaldes de ciudad tenían varitas, y la justicia exigía lo mismo para uno de sus lugartenientes más capaces. La varita que hizo para Brock tenía un eje de madera de álamo y un núcleo de plumas de pájaro trueno. Lo que más sorprendió a Silas fue lo perfectamente sintonizado que Brock estaba con ella. Originalmente había asumido que, dado que todos se habían fusionado con sangre de dragón, el núcleo más compatible sería el corazón de dragón. Pero este descubrimiento cambió por completo su visión. Si los magos infundidos con sangre de dragón también podían resonar con otras criaturas mágicas poderosas, como los Thunderbirds, eso significaba que no tendría que preocuparse por su limitada reserva de cuerdas de corazón de dragón. Al fin y al cabo, los restos combinados de los dragones y dragones de escarcha caídos solo daban alrededor de 50 cuerdas de corazón en total, ni de lejos suficientes para más de 500 magos. Incluso divididos en fragmentos, aún así se quedarían cortos. Ahora, sin embargo, había esperanza. La compatibilidad de Brock con las plumas de Thunderbird ofrecía un nuevo camino a seguir. La varita era poderosa, excepcionalmente rápida en el lanzamiento de conjuros y ideal para el combate. Cuando Brock realizó su primer hechizo con ella, un relámpago chisporroteó débilmente sobre la superficie de la varita. Brock estaba encantado, atesorando la varita como si fuera una reliquia sagrada, manteniéndola siempre a su lado. Mientras tanto, el entrenamiento de Bill progresó rápidamente. Con su experiencia previa en talla de madera, pronto podría fabricar varitas de forma independiente, tallando delicados surcos y canales para circuitos mágicos con precisión constante. Después pasó al estudio de las maderas y núcleos de varitas, una etapa fundamental en la educación de un fabricante de varitas. Un verdadero maestro tenía que entender no solo cómo fabricar una varita, sino qué materiales se adaptaban a la naturaleza de cada mago. Para profundizar en la comprensión de su aprendiz, Silas llevó a Bill al viejo bosque para que tuviera experiencia práctica. Los árboles antiguos y conscientes de ese bosque habían sido una amenaza para los viajeros, pero para Silas ahora no eran más que una colección de recursos mágicos. Cuando los Ulorn se agitaron de ira e intentaron atacar, Silas levantó la mano con naturalidad, congelando todo el bosque en un instante. Luego, una a una, fue arrancando ramas de los árboles inmovilizados, explicándole a Bill cada tipo, sus propiedades mágicas, su resonancia y qué tipo de magos se adaptaban mejor. Bill escuchaba asombrado.
Cada uno de estos árboles vivos poseía un poder que fácilmente podría haberle aplastado, pero su maestro se movía entre ellos como si caminara por un jardín tranquilo, completamente sin oposición. Desde que comenzó su aprendizaje, Bill había llegado a venerar profundamente a Silas. Por respeto, dejó de llamarle señor y en su lugar se dirigía a él como maestro. Silas no se opuso al cambio. Él simplemente asintió, aceptándolo con silenciosa satisfacción. Así, Bill se convirtió en el primer verdadero alumno de Silas y en la base de su futuro legado de fabricación de varitas. A medida que continuaban con su labor, los Ulorns finalmente cesaron su agresión. Al darse cuenta de que no eran rival para Silas, volvieron a quedarse quietos y volvieron a su sueño. Ya no resistían cuando Silas rompía ramas, para ellos no era más que recortar el pelo. Pero a ojos de un fabricante de varitas, estos árboles mágicos no eran aterradores, eran materiales invaluables para la fabricación de varitas. Contemplando los bosques encantados que los rodeaban, los ojos de Bill brillaban de emoción. Maestro, dijo, con voz llena de asombro, este lugar es un tesoro, un paraíso para fabricantes de varitas. Con el viejo bosque aquí, nunca más nos quedaremos sin materiales para hacer varitas. Silas se rió suavemente, asintiendo en señal de acuerdo. El viejo bosque era, sin duda, hogar de innumerables Ulorns, y sus ramas poseían poderosas propiedades mágicas, perfectamente adecuadas para fabricar varitas. Mejor aún, el bosque estaba situado no muy lejos de Weathertop, lo que lo convertía en una fuente conveniente e inagotable de materias primas. Para Silas y Bill, no era menos que un tesoro. La próxima vez que vengas aquí a recoger leña para varitas, le dijo Silas con una sonrisa cómplice, tendrás que hacerlo tú mismo. Estos árboles no tienen los mejores temperamentos, así que será mejor que practiques algunos hechizos defensivos cuando vuelvas, o serás tú quien sufra. Bill miró nervioso a los imponentes Ulorns, recordando lo ferozmente que habían atacado antes. Las ramas seguían temblando levemente, como si le miraran con furia por sus extremidades perdidas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió en silencio que, una vez terminara de fabricar su propia varita, trabajaría incansablemente para dominar los hechizos defensivos y de protección, antes de atreverse a recoger leña para varitas de nuevo. Después de haber cortado casi todos los Ulorns más grandes y potentes, Silas y Bill regresaron al castillo de Hogwarts, trayendo suficiente madera mágica para fabricar más de 1000 varitas. Como dice el refrán, el amo muestra el camino. El discípulo debe recorrerlo él mismo. Habiendo impartido la mayor parte del conocimiento fundamental sobre la fabricación de varitas, Silas liberó a su alumno para que trabajara de forma independiente mientras él centraba su atención en otros asuntos urgentes. Bill, ahora lleno de emoción y presión, comenzó sus primeros intentos de fabricar varitas por su cuenta. Procesó las ramas que habían traído del viejo bosque, dándoles forma y alisándolas en restos de varita. En cuanto a núcleos de varita, tenía una impresionante variedad de materiales mágicos para elegir. Cuerdas de corazón de dragón, plumas de pájaro trueno, plumas de águila gigante, pelo de elfo, nervios de acromántula y cuerdas de corazón de troll. Todos estos eran materiales que Silas había probado personalmente y confirmado que poseían una fuerte resonancia mágica y que eran adecuados para núcleos de varita. De ellos, 4 destacaban como los más estables y poderosos. Fibra de corazón de dragón, produjo varitas de inmenso poder y aguda capacidad de respuesta, capaces de lanzar hechizos explosivos de alta intensidad. Pluma de águila gigante, creó varitas leales y muy sensibles a la creatividad, adecuadas para lanzar magia grandiosa o intrincada. Pelo de elfo, fabricaba las varitas más estables, resistentes a fallos de disparo o retrocesos, produciendo magia fiable y constante. Aunque resistieron firmemente las artes oscuras. Pluma de pájaro trueno, que otorgaba una adaptabilidad y velocidad mágicas extremas, produciendo varitas que canalizaban hechizos tan rápido como un rayo. Silas se centró principalmente en estos 4 materiales centrales, combinándolos con diversas maderas del bosque viejo para fabricar varitas diversas y especializadas. Bill, siguiendo la filosofía de su profesor, experimentó incansablemente, mezclando estos materiales y perfeccionando su técnica de talla. Pero fabricar varitas nunca fue fácil. Como era de esperar, sus primeros intentos fracasaron estrepitosamente. Varitas que no canalizaban magia, núcleos que se rompían durante la inserción, maderas que se agrietaban bajo el encantamiento. No pasó mucho tiempo antes de que una pequeña montaña de varitas inútiles se amontonara junto a su banco de trabajo. Aún así, Bill nunca se rindió. Cada fracaso traía una lección, cada error profundizaba su comprensión.
Mientras Bill trabajaba día y noche en su taller, Silas centró su atención en un nuevo proyecto. Recientemente había talado una sección de árbol mayor, una madera tan fuerte como el hierro y naturalmente imbuida de magia espacial. Cortó la gruesa rama en tablas, las cepilló y pulió, y tras una serie de intrincados encantamientos y tallas, montó 2 grandes armarios de madera mágica maciza. No eran armarios ordinarios. Silas estaba construyendo los armarios desvanecidos, dispositivos de teletransportación a larga distancia capaces de unir 2 puntos, permitiendo viajar instantáneamente sin importar la distancia o las barreras antimágicas. Lee 20 capítulos antes @kexmilling818p @reon. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.